Vamos a concluir esta serie sobre este tema de la providencia de Dios mediante de sus ángeles en este mundo. Hemos estudiado muchos ejemplos, especialmente desde Abraham, incluso el apóstol Pablo y los otros. En esta lección final me gustaría concentrarnos especialmente con esta pregunta: ¿los ángeles están interesados en nosotros? Sabemos que sí, en el pasado estaban interesados en muchas personas en todas partes del mundo. En Mateo 18 dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, los niños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Me gustaría más detalles, pero Jesús no nos dio más detalles. Simplemente la declaración que aún estos niños tienen ángeles que siempre están en el rostro de su Padre. Muy interesante esto. Y en Lucas 15, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Incluso yo, incluso usted. Los ángeles regocijaron a su bautismo. Así dice Jesús en Lucas 15, ¿no? Los ángeles están interesados en los que obedecen el Evangelio, incluso cada uno de nosotros, hermanos. Los ángeles saben lo que pasa. Los ángeles entienden lo que hacemos nosotros cuando obedecemos a Jesucristo. Están involucrados intensamente en la vida de los hombres piadosos. Y ese nos incluye, especialmente a nosotros que vamos a heredar la salvación. Ok, me gustaría ver algunas cosas que Dios prometió proveer. Por ejemplo, en Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es una declaración del interés que Dios tiene en nuestras vidas. Él enderezará tus veredas, como contestación a nuestras oraciones, ¿no? ¿Cómo Él dirige las vidas? La Biblia no nos da todos los detalles, pero hemos visto muchos ejemplos cuando Él asignó a sus ángeles esta tarea por todas las edades, desde el principio en Génesis hasta los evangelios, hechos y esas promesas que tenemos nosotros. ¿Cómo Él dirige las vidas de Abraham, de Jacob, de José, de Daniel, Felipe, el etíope, Cornelio, Pablo, los soldados en la barca, los presos en la barca durante el huracán? ¿Cómo eran dirigidas sus veredas por Dios? No tenemos todos los detalles, pero sabemos claramente que Él utilizó muchos de sus ángeles durante todas las épocas pasadas. Y como leímos anteriormente, hay millones de sus ángeles. ¿Cuántos de ellos eran ayudados, dirigidos a veces por ángeles? Tenemos muchos ejemplos y sin duda mucho más acerca de no tenemos detalles. Pedid y se os dará, dijo Jesús. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Una promesa solo para los judíos? Para todos los que tienen la disponibilidad de seguir a Cristo. No la ley de Moisés, incluso nosotros, hermanos. Pedid, buscad, llamad y os abrirá.
¿Cómo es que Él nos dará las peticiones? ¿Cómo es que Él nos asegurará que encontramos lo que buscamos? ¿Cómo es que Él puede abrir lo que es necesario de abrir? Él nos da la información, pero tenemos la promesa. Buscad, pedid, llamad, y Él va a responder en nuestras vidas. ¿Cómo dio Él a Sara? ¿Cómo es que Eliezer encontró a Rebeca para Isaac? ¿Qué abrió Dios a Eliseo y su criado? La visión de los ángeles cubriendo la montaña. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se piden, incluso nosotros? Él no nos explica los detalles, pero tenemos la promesa. Pedid, buscad, llamad, y Él va a responder. ¿Cómo Él dio a Sara? ¿Cómo respondió a los otros? Muchas veces por utilizar sus ángeles, ¿no? Mateo 6. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros lo pidáis. ¿Verdad? Es una promesa de que Dios está interesado y informado de lo que pasa con nosotros. Bendiciones que vienen porque Dios tiene un conocimiento minúsculo de los detalles de nuestras vidas. Él sabe todo. ¿Cómo sabe Él tales cosas acerca de nosotros? ¿Cómo sabía Él las necesidades de Agar, de Sarai, de Abraham, de Isaac, de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, y de los muchos otros? Mateo 6. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O cómo pagaremos las deudas? Oh, esto no está. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién recibió estas promesas? Todos los que siguen a Él. Promesas que Él dio a todos nosotros, comenzando con la generación que Él enseñaba aquí en Mateo 6. Qué promesas, ¿no? Bendiciones materiales para cada día, lo que necesitamos cada día. ¿Cómo Él nos provee estas cosas? Por proveer trabajo, proveer ayuda de cualquier persona o otro método. No nos explica los detalles, pero tenemos la promesa. ¿Cómo dio Él el alimento a Elías? Por un ángel, ¿no? O a Israel durante los 40 años en el desierto, por su ángel. ¿Cómo dio su ayuda a Pablo en el huracán? Por un ángel. Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Una promesa dada solamente a judíos?
No, a cristianos, a discípulos de Jesús. Todas las cosas les ayudan a bien. A veces es difícil entender eso, yo sé. Pero todas las cosas resultarán últimamente para lo mejor. A pesar de que muchas veces no entendemos lo que pasa en la vida, pero tenemos esta promesa que últimamente todo resultará para lo mejor. ¿Cómo hace Él que esto pase? ¿Cómo ayudó a bien la tormenta y el naufragio para Pablo de los otros? Con la ayuda por el servicio de un ángel. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre y en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Escrito a cristianos, escrito a discípulos de Jesús. La promesa de proveer todo lo suficiente para toda buena obra, incluso nosotros. Ustedes aquí en Cali, nosotros en Tampa, y los otros hermanos en cualquier lugar que viven. ¿Cómo hace Él abundar su gracia? No nos da todos los detalles. Pero ¿cómo hizo Él abundar su gracia a Israel? ¿O cómo hizo Él abundar su gracia a las mujeres estériles? A la madre de Sansón, a la madre de Samuel y otros. A Sara, a Daniel y a muchos otros que hemos estudiado. En todos estos casos, sabemos que Él utilizó sus ángeles. La primera a los Corintios: no se ha sobrevenido a ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. ¿Creemos esto? Esto es una promesa dada a nosotros también. ¿Okay? ¿Sabe Dios nuestras limitaciones personales? ¿A cuál punto una tentación es demasiado fuerte para mí? ¿Para usted? ¿Él sabe eso de cada uno de nosotros? Tiene que saber esto para cumplir esta promesa. Mis limitaciones son diferentes que otros. Pero Dios sabe mis limitaciones. Y tengo la promesa de no permitirme ser tentado más que yo puedo soportar. Porque Él sabe. ¿Cómo es que Él nos protegerá y proveerá una salida de las tentaciones? No explica los detalles, pero tenemos esa promesa. Mi deber es creer en la promesa y creer en la atención que recibo yo y mi familia y todos nosotros por causa de esta promesa. ¿Cómo proporcionó Él para Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cómo proveyó Él para Jesús en el tiempo de sus tentaciones? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Otra promesa para nosotros. Porque Él tiene mucho interés en nosotros. Él está activo en las vidas nuestras. Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante que pedimos o entendemos. ¿Cómo es posible eso? La promesa de hacer más de lo que pedimos, más de lo que entendemos. ¿Cómo Él lo hace? ¿Y cómo sabe qué pensamos? Pero Él sabe qué pienso yo, qué piensa usted. ¿Cómo se volvió Jacob rico?
para criar ovejas y cabras, con la ayuda de un ángel, ¿no? Sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La promesa de recompensarnos el bien, Él sabe lo que hacemos. ¿Cómo sabe Él lo bueno que hacemos? Hay ángeles que informen a Él, como leemos en Daniel, en Zacarías y otros textos. ¿Cómo sabe Él lo bueno que hacemos? Y sabiendo lo bueno que hacemos, ¿cómo nos recompensará? Porque no puede recompensar si no sabe lo que hacemos. ¿Cómo recompensó a Abraham, o Eliseo, o Ezequías, o los muchos otros? ¿Él sabía lo que ellos hicieron? Claro. Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Promesa para nosotros también? Sí. Promesa de proveer paz en lugar de la ansiedad. ¿Cómo Él sabe nuestras ansiedades? ¿Sabe Él nuestras ansiedades? ¿Sí? ¿Y cómo nos dará la paz? No explica los detalles. ¿Cómo permaneció Pablo tranquilo y confiado durante las 2 semanas del huracán? Mucho miedo de parte de todos los demás. Pero él sabía que Él estaba con él. Y recibió él la ayuda, la atención del ángel de Jehová. Filipenses 4. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Promesa de qué? Suplir todas nuestras necesidades. Pero para hacerlo, Él necesita saber lo que necesitamos, ¿no? Y puede tener el poder y la voluntad de suplir todas esas cosas. ¿Cómo Él sabe o cómo Él provee esas cosas? ¿Cómo sobrevivió Israel en el desierto por 40 años? Por la atención, la ayuda, la provisión, la providencia de Dios mediante su ángel. Santiago 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quieres sabiduría? Yo, sí. Siempre pido más y más sabiduría. Una promesa de darnos la sabiduría que necesitamos. ¿Cómo Él sabe la sabiduría específica que necesitamos? Porque cada individuo es diferente, ¿no? Cada padre, cada madre, cada hijo es diferente. ¿Y cómo la provee esta sabiduría? No tenemos los detalles, pero tenemos la promesa. Y sabemos que Él puede proveer esto. ¿Cómo consiguió Daniel su perspicacia y su entendimiento? Y muchos otros. ¿Cómo? Por la atención, por la providencia, por lo que Dios proveyó a ellos. A Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Para cumplir, para suplir o para contestar oraciones de esas, ¿qué tiene que saber o entender Dios? Lo que pasa en todas partes de este mundo, con los reyes, con los gobernadores, con todos. Promesa de dar dirección de líderes políticos y de las naciones, no simplemente de individuos. Pero tiene el poder de efectuar todo el mundo. Y tenemos esa promesa. ¿Cómo Él dirige a los líderes de este mundo? Incluso a los que no creen en Él. ¿Él puede? ¿Puede influir los eventos de este mundo? ¿Sí? ¿Cuáles ejemplos tenemos de tal dirección? ¿Y cómo fue provista en aquellos ejemplos? Muchas historias en el Antiguo Testamento de Dios utilizando esta nación contra otra, otras naciones o raíces contra otros, porque Él tiene este tipo de control y conocimiento de lo que pasa. Santiago 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberáis decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. ¿Practicamos esto? Es necesario, ¿no? ¿Sabe Él nuestros planes? ¿Él puede influir nuestros planes? Sí. Él decidirá si nuestros proyectos serán realizados o no, según la voluntad, la sabiduría, la providencia de Él. ¿Cómo Él sabe nuestros planes? Él sabe lo que está en mi mente. ¿Sí? ¿Y cómo los hará ocurrir o no? ¿Tiene el poder? ¿Tiene la disposición? ¿Cómo fue realizado el plan de Abraham de conseguir a una esposa para Isaac? Él envió su criado, ¿no? Pero con su criado, ¿quién fue? El ángel de Jehová. Promesas que Dios dio a nosotros. Dirección para nuestras vidas. Respuestas a nuestras oraciones. Bendiciones que vienen del conocimiento que Él tiene de los detalles de nuestra vida. Bendiciones materiales para cada día. Todas las cosas resultarán para lo mejor últimamente. Darnos todo lo suficiente para toda buena obra. Siempre proveer una salida de las tentaciones que tenemos. Hacer más que pedimos, más que entendemos. Recompensar el bien. Proveer paz en el lugar de la ansiedad. Suplir todas nuestras necesidades. Proveer la sabiduría que necesitamos. Dirigir los líderes políticos y de las naciones. Decidir si nuestros proyectos serán realizados o no. Y hay más promesas. ¿Pero qué necesito yo hacer con esas promesas? Tengo que creerlas. Y tengo que conformar mi vida, mis pensamientos, mis deseos, mis planes, según estas promesas, creyendo que Él sabe todo. Él sabe más que yo sé. Él entiende mucho más que yo entiendo. Mi vida está en las manos de Él. Mi alma está en las manos de Él. Y Él nos dio todas esas grandes promesas. Nuestro deber es creerlas. Y vivir como creerlas. Y comportarnos como creerlas.
confiando en Él, sin saber los detalles. Los detalles no son importantes para nosotros. No tenemos que entender todo eso. Nuestro deber es tener fe en lo que Él dijo, en lo que Él nos prometió, en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no es cierto? Colosenses 2, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Importante. Es decir, que tenemos que adorar solo a Dios, no a los ángeles. ¿Verdad? Estos textos ilustran cómo nuestro Señor nos provee mediante su providencia, utilizando sus ángeles en los procesos de cumplir sus promesas. Pero tenemos que adorar a Él, no a los ángeles. Son siervos de Él. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Hermanos, este es para nosotros. Para nosotros. Gracias a Dios, ¿no? Y yo digo, ¿es posible que los ángeles nos hayan servido también y están haciéndolo incluso hoy en día? Y que estén diariamente alrededor de nosotros, listos de servirnos por proveer lo que Dios nos prometió. Sí, hermano. Sí, hermanos. Necesito yo vivir como yo creo esto y depender con toda mi vida en las promesas que Él nos dio. Gracias.